Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 49º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Y punto. En el episodio anterior te hablé del secuestro de Ilas, el amante de Hércules, uno de los pocos secuestros en los que la víctima es un hombre y las secuestradoras mujeres. También te expliqué cómo los argonautas tuvieron que rezar a unos dioses protectores de los marineros por su propio bien y cómo, gracias a ello, sobrevivieron a una terrible tormenta que acabó provocando muchas muertes, pero no afectó a ninguno de ellos. Arpía. Seguro que has escuchado esta palabra más de una vez como un insulto, pero por muy mal que suene, estoy convencido de que no sabes el nivel de descalificación que supone llamar a alguien por ese nombre. Las arpías eran criaturas de la mitología griega malas y asquerosas que absolutamente nadie quería tener cerca. Y en este episodio te voy a hablar de ellas y de cómo le fastidiaron la vida a un adivino. Prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de arpías. Si tuvieras el poder de ver el futuro, ¿qué harías? ¿Te lo callarías? ¿O por el contrario, lo cantarías todo para poder ayudar a la gente? Piénsalo bien. Piénsalo bien antes de responder. Tú imagínate que tienes este poder profético y cada día se te acercan decenas o centenares de personas preocupadas por su destino, su futuro, el futuro de su familia, de sus hijos, y cada vez que te hablan, tú ves la respuesta a sus preguntas. ¿Serías capaz de no dárselas? ¿De no decirles la verdad de lo que sucederá? Pues este era el dilema moral al que tenían que enfrentarse los adivinos humanos, que habían sido bendecidos con un poder divino, pero seguían siendo mortales y resultaba pues muy difícil para la mayoría ser infiel a su propia especie. Y hubo alguno que otro que directamente no fue capaz de mantener el misterio que los dioses querían que hubiera en las palabras de los adivinos. O sea, los adivinos no podían cascarlo todo, si no los dioses se enfadaban. Y si no, que se lo pregunten al protagonista de esta historia. Hubo un rey de Tracia, que se llamaba Fineo, que recibió un regalo del mismísimo dios Apolo. Y este regalo fue el poder de la adivinación. Pero la condición de poseer este privilegio era no compartir todo lo que viera, no hacer oversharing, no ser un bocachancla. Pero Fineo era un tipo honesto, era empático y también sincero. No era capaz de ver un futuro horrible para alguien y no correr a decírselo para intentar prevenirlo o evitarlo. Así que, en cuanto recibió la capacidad de ver el futuro, lo cascó todo a todo el que pudo. Pero vamos, una cosa exagerada, también te digo. Hizo spoilers de la vida a mansalva. Y eso, como era de esperar, pues no gustó nada al dios Zeus. Yo creo que cada vez que algún dios o diosa le daba algún regalo divino a un humano, Zeus, en vez de plantearse extinguir a los humanos, valoraba extinguir a su propia especie, a los dioses. Porque, o sea, vamos a analizarlo bien. Zeus prohibió a Prometeo que les diera el fuego a los humanos porque podían fliparse hasta tal punto de creerse dioses. El titán lo desobedeció y acabó encadenado en una roca con un águila comiéndole las tripas. Y los siguientes en dar cosas divinas a los humanos son sus propios hijos, los propios hijos de Zeus. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Por una vez que Zeus tenía razón en algo, así han acabado. En pleno 2025 y nadie reza a los dioses griegos, o muy poca gente en comparación a esa época. Se cumplió lo que Zeus temía. Y encima por culpa de sus hijos, en gran parte, no solo Prometeo. Pero Zeus obviamente pues no iba a extinguir a su propia estirpe porque quería seguir viviendo y optó por castigar
al rey Fineo directamente por abusar de su poder y no saber dosificarlo. A ver si así, pues, los siguientes humanos en tener el poder de la adivinación, porque sus hijos iban a seguir dando poderes divinos a los humanos, a ver si estos siguientes humanos, pues, aprendían la lección. ¿Qué hizo Zeus? Primero de todo, le quitó la visión, lo cegó, vaya. Y segundo, lo llevó hasta una zona costera de Tracia, deshabitada, muy alejada de donde vivía la gente y en la que había un palacio en ruinas, del que no iba a poder escapar nunca, al menos por sí solo. Básicamente porque no veía un pimiento y no tenía ni idea de dónde estaba. Pero Zeus tuvo un poquito de clemencia porque en vez de dejarlo allí solo y esperar a que muriera de hambre o de sed, optó porque cada día Fineo recibiera la comida suficiente para poder alimentarse. Solo había un pequeño problemilla, y es que cada vez que Fineo cogía un trozo de comida e intentaba llevárselo a la boca, un grito estridente rebotaba en los cielos y sentía como alguien se acercaba volando a toda hostia y con una garra le quitaba la comida. Después de varios días sin comer, porque esto pasaba cada vez que intentaba comer, tramó un plan para despistar a esta misteriosa criatura. Lo que hizo Fineo fue esperar a que anocheciera para acercarse hasta la mesa en la que siempre le llevaban la comida y así, al estar a oscuras, pues este bicho quizá no lo vería. Y así lo hizo. Caminó hasta allí tranquilamente, agarró un trozo de comida, se lo acercó a la boca, no escuchó ningún ruido, no venía nadie volando, pero cuando se lo metió en la boca, eso sabía literalmente a mierda, sí, a caca. Y no porque el alimento se lo trajeran en mal estado, sino porque estaba recubierto literalmente de excrementos. ¿De quién? Pues de la criatura que le robaba la comida siempre que intentaba comer. Que cuando vio que estaba anocheciendo y que Fineo no salía a buscar comida, dijo: «Ah, sí, ¿te crees que me puedes engañar a mí? Pues mira, me cago encima». Este ser tan asqueroso era una arpía. Sí. Bueno, técnicamente eran dos las que boicoteaban a Fineo. Sus nombres eran Aelo y Ocípete. Y según el poeta Hesíodo, eran hijas de un dios marino primordial llamado Taumante y de Electra, no la Electra del complejo de Electra y eso, no. Una oceánide, o sea, una ninfa hija de Océano. Pero las arpías, por mucho que fueran hijas de divinidades marinas, no tenían nada de acuáticas. Al contrario, eran mujeres pájaro, muy parecidas a las sirenas, aunque a estas se dice pues que eran mitad mujer, mitad ave, las sirenas, pero las arpías se comenta que eran pájaros con solo la cabeza de mujer, aunque hay pues varias versiones. Pero para mí, la descripción física de un pájaro con una cabeza de mujer es la que más me convence. La verdad, hay muchas pinturas medievales de las arpías con este aspecto físico. Fineo llevaba mucho tiempo en ese palacio en ruinas, pero luchaba por mantenerse vivo, a pesar de todo, porque tenía esperanza. O, mejor dicho, una profecía. Claro, no hay que olvidar que este señor era adivino y él sabía que tarde o temprano llegarían dos hermanos gemelos a rescatarlo. Los argonautas, en su camino hacia la Cólquide, atracaron su barco en la costa de Tracia para recolectar comida y agua y así poder seguir con el viaje. Pero, en cuanto pusieron pie en la arena de la playa, un hombre mayor, ciego y claramente desnutrido, salió de entre los árboles y caminó lo más rápido que podía, pobre señor, hacia ellos. Este, pues, era, obviamente, Fineo, y sabía perfectamente quiénes eran ellos, aún sin ni siquiera poder verlos. Y les dijo lo siguiente: «Escuchad, los más eminentes de todos los griegos, si en verdad sois vosotros aquellos a quienes por el terrible mandato de un rey conduce Jasón en la nave Argo en pos del Bellocín.
Vosotros, sin duda, que aún mi mente conoce todo por sus vaticinios. Gracias te doy, oh soberano hijo de Leto, incluso en mis penosas fatigas. Esto lo está diciendo a Apolo, porque Apolo es hijo de Leto, le dice en plan, gracias por darme el poder de la adivinación, que por eso sé que estos son los argonautas. Por Zeus suplicante, que es el más temible para los hombres culpables, por Febo, que es Apolo, y por la propia Hera, lo que entre los dioses sobre todo vela por vuestro viaje. Os lo ruego, socorredme, librad de la afrenta a un hombre desdichado y no partáis abandonándome sin compasión en tal estado, pues no solo en mis ojos pisó la Erinis con su pie y arrastro una vejez que se devana interminablemente. Además de estas desgracias, se cierne sobre mí otra desgracia, la más amarga. Las arpías me arrebatan la comida de la boca, precipitándose desde algún lugar imprevisto para mi perdición, y no tengo recurso alguno de auxilio, sino que a mi propia mente pasaría inadvertido el deseo de comer más fácilmente que a aquellas tan rápido vuelan por los aires. Y si acaso alguna vez me dejan un poco de alimento, este exhala un fuerte hedor repugnante e insoportable. Caca. Ninguno de los mortales resistiría a acercarse ni un instante, ni aunque su corazón estuviera forjado de acero. Pero a mí, ciertamente, la amarga y funesta necesidad me obliga a quedarme, y quedándome, a llevarlo a mi maldito estómago. Mas está predestinado que las detengan los hijos de Bóreas. Y no son extraños quienes me protegerán. Si en verdad yo soy Fineo, el otro será famoso entre los hombres por su posteridad y su arte adivinatoria. Y fue a Génor, el padre que me engendró, y a la hermana de estos, Cleopatra, cuando yo reinaba entre los tracios, la llevé a mi casa como esposa a cambio de regalos. Y claro, los argonautas se quedaron en plan, primero que nada, buenos días, ¿eh? Que, bueno, muy poca educación para estar aquí pidiéndonos ayuda. Es que en los textos antiguos todo el mundo es muy intenso. Todo el rato, ¿no? Es como llegas a un sitio y de pronto, escuchad no sé qué, pues hijo de Leto, y no sé, es como, cálmate, por favor, no sabes de dónde vengo y si vengo estresado. Es que igual no me entero de nada y te pegas un monólogo que flipas y no quiero que lo repitas, porque no se puede poner por dos, como los audios de WhatsApp. Bueno, en resumen, Fineo les contó quién era, por qué estaba así castigado y quiénes eran los gemelos que, según la profecía que él conocía, los salvarían. Y estos eran los Boreadas, Calais y Cetes, hijos del viento Bóreas. Pero ellos, que estaban allí, por cierto, o sea, por si no te acuerdas, forman parte de los argonautas. Ellos no tenían muy claro, la verdad, que quisieran participar en su liberación. Así que le contestaron esto. ¡Ay, desdichado! Ninguno otro de los hombres, lo afirmo, es más infeliz que tú. ¿Por qué tantas desventuras te tienen encadenado? Sin duda faltaste a los dioses con funesta imprudencia por conocer las adivinaciones. Por ello están muy enojados contra ti. Claro, a nosotros el espíritu se nos llena por dentro de espanto, aunque ansiamos socorrerte si realmente la divinidad nos ha reservado este privilegio a nosotros dos. Pues bien claros son para los humanos los castigos de los inmortales, y no podríamos detener a las arpías cuando vengan, por mucho que lo deseemos, antes de que hayas jurado que a causa de esto no seremos odiados por los dioses. En resumen, le dijeron que sí, que pobrecito, que qué castigo más chungo, pero que no querían tener problemas con los dioses. Claro, no vaya a ser que por interrumpir un castigo del dios Zeus, que el dios Zeus le había puesto a Fineo, pues este se enfadara con ellos dos y salieran perjudicados. Y al final le dicen, no te ayudaremos hasta que no jures que no nos pasará nada. A lo que Fineo respondió, calla. Pues sí, calla. No pongas en tu pensamiento esas cosas, hijo mío. Por el hijo de Leto, por Apolo, que benévolo me enseñó
las adivinaciones, nos ha quedado a todos clarísimo eso, Fineo querido, por el hado de maldito hombre que me tocó y esta nube cegadora sobre mis ojos y los dioses del infierno, que estos no me sean propicios tampoco en la muerte, juro que no habrá cólera alguna de parte de la divinidad a causa de vuestra ayuda. En resumen, no os rayéis, mis bros hijos del viento, que os juro que no pasará nada si me ayudáis. Y los gemelos del viento dijeron, pues venga, pues de una. Fineo les explicó cómo eran los ataques de las arpías, lo de la comida y tal, y Calais y Cetes tramaron un plan para atacarlas cuando intentaran robar la comida del adivino. Se escondieron muy cerca de la mesa, donde tenía pues la comida este pobre hombre. Estaban allí, espada en mano. Fineo agarró un trozo para llevárselo a la boca y las dos arpías, en efecto, aparecieron volando a toda velocidad. Y cuando le quitaron la comida al adivino, los Boreadas salieron de su escondite y fueron tras ellas. Recuerda que los hijos del viento también podían volar como las arpías, pero ellos tenían las alas en la cabeza. Sí, buenísimo, esto me parece graciosísimo. Total, que se inició una persecución larguísima. Las arpías volaban lo más rápido que podían, porque Calais y Cetes las perseguían a toda hostia, la verdad, y apuntándolas allí con sus espadas con la intención de despellejarlas, pero cuando estaban a punto de poder matarlas, el cielo se iluminó con todos los colores que existen y una diosa detuvo a los gemelos en seco y les dijo lo siguiente: no es lícito, hijos de Bóreas, atacar con vuestras espadas a las arpías, perras del gran Zeus. Yo misma os prestaré juramento de que nunca más se acercarán a Fineo. Y Calais y Cetes, al darse cuenta de quién era esta diosa, dejaron en paz a las arpías y volvieron a la costa de Tracia con Fineo y el resto de los argonautas. Verás, estas dos arpías, Aelo y Ocípete, eran pues dos de tres hermanas. Taumante y Electra habían tenido una tercera hija de aspecto muy distinto a las otras dos. Su nombre era Iris y era una diosa mensajera de los olímpicos. Había sido ella la que protegió a sus hermanas del ataque de Calais y Cetes. Y el cielo se iluminó de todos los colores porque su nombre, el nombre de esta diosa y el nombre del arco que aparece cuando sale el sol después de llover, pues son el mismo. Iris, la diosa Iris, y el arco. Iris, ¿cómo te quedas? Fuerte, ¿eh? Esto de que de tres hermanas, dos sean criaturas horribles y asquerosas y la otra sea hermosa, no es la primera vez que lo vemos. Pasa lo mismo con las gorgonas. Pero es muy interesante porque el mensaje que nos dan los que escribieron estos mitos es que tu origen no te define. No por descender de monstruos eres un monstruo, ni por descender de dioses eres un dios, ni por descender de divinidades marinas tu reino será el agua. El padre y la madre de las arpías y de la diosa Iris eran un dios del mar y una oceánide. Y las arpías eran aves e Iris una diosa que acabó siendo la mensajera de los dioses. ¿Cuántos hijos e hijas no tienen nada que ver con sus padres o con sus hermanos o hermanas? Pues eso. Buen punto ahí, mitología griega. Volviendo a Fineo, cuando ya por fin las arpías se habían ido, los argonautas alimentaron al pobre adivino y este, como agradecimiento por haberle salvado la vida, les advirtió del siguiente peligro al que tendrían que enfrentarse en su viaje. Bueno, miento, no les advirtió
como tal, sino que les dijo con pelos y señales lo que se iban a encontrar y lo que iban a tener que hacer para sobrevivir. O sea, vamos a ver, Fineo, a ver, querido mío, te han castigado los dioses por boca chancla y en cuanto te liberas del castigo, ¿vuelves a vomitar spoilers del futuro? Pero es que, o sea, ¿no has aprendido nada? No estoy exagerando, ¿eh? O sea, literalmente, Fineo les dijo todo. Y aparte es muy gracioso porque él mismo dice que no quiere revelar con todo detalle lo que se van a encontrar mientras lo está haciendo. Mira, esto es lo que dijo, ¿vale? Dijo, escuchad, pues, no os es lícito conocer todo con exactitud. Es que es buenísimo. Mas, cuanto parece grato a los dioses, no os lo ocultaré. Yo ya antes cometí falta al revelar con imprudencia la voluntad de Zeus detalladamente y hasta el final, pues así lo quiere él. Desvelar incompletas a los hombres las profecías de la adivinación para que también necesiten algo de la voluntad de los dioses. O sea, en plan, el futuro ya está escrito, pero que los humanos no lo sepan y así pues nos recen pensando que podrán evitar algo, ¿eh? O sea, esto es exactamente lo que dijo Fineo. Me parece muy fuerte, ¿eh? Pero es que encima se lo está cascando, ¿eh? A los argonautas, como si no fuera algo que igual a Zeus pues no le molara mucho que supieran, ¿no? Sigo. Después de esto, Fineo dijo, tras partir de mi lado, veréis lo primero de todo las dos rocas cianeas, también se llaman las rocas chocantes, en los estrechos del mar. Os aseguro que nadie las ha esquivado atravesándolas, pues no están afianzadas sobre profundas raíces, sino que repetidamente van a juntarse chocando la una contra la otra. Por encima, abundante agua del mar se encrespa barbotando y con fragor brama en torno la escarpada ribera. Así que ahora obedeced mis advertencias si de verdad marcháis con ánimo prudente y respeto de los bienaventurados. Y no os encaminéis de modo insensato a perecer inútilmente en una muerte voluntaria, llevados por vuestra juventud. Aquí básicamente les dijo, estos los jóvenes de hoy en día vais todos locos. Os recomiendo que probéis antes con una paloma como augurio, soltándola de lejos por delante del navío. En caso de que a través de las rocas mismas escape a salvo hacia el Ponto, que es el mar, con sus alas, tampoco vosotros os detengáis ya por mucho tiempo en vuestro camino, sino que, afirmando bien los remos en vuestras manos, surcad la angostura del mar, ya que la salvación no estará tanto en las plegarias como en la firmeza de vuestras manos. Y así, dejando lo demás, esforzaos del modo más eficaz con valor. Pero antes, no os prohíbo que supliquéis a los dioses, mas si volando derecha pereciese allí en medio, disponeos a volver, está hablando de la paloma, en plan, que si la paloma la palma allí, pues disponeos a volver, ya que es mucho mejor ceder ante los inmortales. Pues no escaparíais al funesto, sino de las rocas, ni aunque lo argo fuera de hierro. En resumen, que tendrían que cruzar un estrecho en el que había unas rocas loquísimas que prácticamente pues flotaban en el agua y chocaban entre ellas, así, muy heavy todo, y que para saber si podían cruzar o no, o sea, si la iban a palmar o no, soltaran a una paloma y que si la paloma pues cruzaba ese estrecho sana y salva, podrían cruzar ellos con el barco. Si no, pues mejor que se volvieran para casita y se olvidaran del vellocino de oro. Y el discurso de Fineo no termina aquí, la verdad. Lo que pasa es que pues no lo voy a leer todo porque empieza a explicarles literalmente lo que se encontrarán ya después de cruzar las rocas chocantes. Pero es que se lo explica con una exactitud que parece un GPS, pero en futuro y con datos curiosos. A 200 metros girarás a la izquierda pasando por un templo que construyeron las amazonas en honor a su padre, el dios Ares, que es una mezcla entre GPS y guía turístico. Y mientras va diciendo esto, hace pausas en las que dice cosas como pero tampoco os voy a dar tanto detalle porque no quiero que Zeus me castigue de nuevo. Como iba diciendo, la tercera rotonda y así durante no sé cuánto rato. O sea, surrealista. Y claro, como era obvio, pues Jasón se quedó bastante pillado porque le había dado muchísima información. Pero pensó,
calla, ya que está soltándolo todo, que me diga también cómo volver a casa en el caso de conseguir el vellocino. Claro, Jasón dijo, a ver, o sea, este tío ha sido castigado por soltarlo todo y ahora lo está volviendo a hacer, pues ya que estoy, ya que se está buscando él su propia ruina otra vez, voy a aprovechar y voy a preguntárselo todo. Porque igual el siguiente castigo de Zeus es literalmente mandarlo al inframundo y yo no me puedo quedar sin preguntárselo. Y Jasón le dijo esto a Fineo. Anciano, ya has enumerado los términos de los trabajos de nuestra navegación y el presagio conforme al cual a través de las horribles rocas penetraremos en el Ponto. Mas si de nuevo, escapando de estas, alcanzaremos después el regreso a la Hélade, también esto aprendería de ti con agrado. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo recorreré otra vez tan larga travesía marina siendo yo inexperto con inexpertos compañeros? Y Ea de la Cólquide está situada en la extremidad del mar y de la tierra. A lo que Fineo respondió: Hijo, tan pronto como hayas escapado a través de las funestas rocas, ten confianza, puesto que un dios os conducirá por otra ruta desde Ea y hasta Ea tendréis suficientes guías. Pero, amigos, pensad en la astuta ayuda de la diosa Cipris, pues en ella reside el éxito glorioso de vuestros trabajos. Y ya no me preguntéis más sobre esto. Uf. Aquí sí que se cayó Fineo, ¿eh? Y menos mal, porque no creo que este spoiler se lo hubiera perdonado absolutamente ningún dios. La diosa Cipris, a la que se refiere Fineo, no es la diosa Hera ni la diosa Atenea, que eran las dos diosas olímpicas que se encargaban de proteger a Jasón y a los argonautas. No, Cipris era otro nombre que recibía la diosa Afrodita. Y te preguntarás, pero un momento, ¿qué pinta aquí la diosa de la belleza y del amor? Pues muchísimo, porque su participación en este mito provocó una de las historias más bestias y espectaculares de toda la mitología griega. Pero al igual que Fineo, tengo que ponerme un puntito en la boca porque esto te lo contaré en los siguientes episodios. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta, empiezo por los miembros del canal. Primera pregunta de Crescent Mizuki. Olipol, gracias por el capítulo de esta semana. Como siempre, se empiezan los lunes con otra cara. Muchísimas gracias a ti por escucharme. Creo que hemos hablado ya que si los dioses fuesen influencers, ¿qué tipo de vídeos harían? Sí, correcto, hemos hablado de esto. Y también de cómo serían en la modernidad. Pero, ¿hemos hablado ya de profesiones actuales? ¿Qué profesiones actuales tendrían los dioses griegos? No sé, yo me imagino a Hades siendo abogado y estando completamente desquiciado por las montañas ingentes de trabajo. También me imagino a Artemisa siendo activista del medio ambiente y el bienestar animal, en contraposición a su hermano Apolo, que sería súper consumista. ¿Qué opinas tú? Un súper abrazo. Otro para ti. Muchas gracias por tu pregunta, Crescent Mizuki, y por ser miembro del canal. Pues me gusta tu propuesta de Artemisa. Sería muy interesante que Artemisa pasara de ser la diosa de la caza a activista antiespecista, la verdad. Apolo para mí sería productor musical o director de orquesta, pero rollo como el de la película de Whiplash, que está muy mal. Hades y Perséfone, me los imagino teniendo una librería juntos, pero una librería súper bonita, ¿eh? O sea, bastante pequeña y con libros antiguos, pero una librería preciosa. Zeus, para mí, sería CEO de una aseguradora y tendría al dios Hermes trabajando para él y timando a los clientes. Poseidón daría cursos de submarinismo en el que casualmente desaparecerían muchos submarinistas. La diosa Hestia sería líder de una secta. Esto no es un oficio, pero hay gente que se lucra de esto. Y yo creo que la diosa Hestia, pues al estar obsesionada con lo de la unión familiar y ver que no hay manera de que se respete de manera, entre comillas, natural, ¿no? Pues formaría una artificial. La diosa Hera, después de su terrible matrimonio con Zeus, sería abogada, especializada en
divorcios, pero siempre del lado de la mujer en el caso de que sean pues matrimonios entre hombres y mujeres. La diosa Atenea escribiría, yo creo, los únicos libros de autoayuda que de verdad ayudarían y acabaría por monopolizar ella sola todo este negocio de los libros de autoayuda. Y el dios Ares tendría una empresa de seguridad privada después de haber intentado 1000 veces sin éxito entrar en el cuerpo de fuerzas y seguridad del Estado. O sea, sin ninguna duda, vaya. Siguiente pregunta de Fernanda Istayert. Hola, Paul, gracias por contestar a mi pregunta, a ti por hacer preguntas. No sé si lo verás, pero se me ocurrió una pregunta más creativa, aunque no sé si ya la hicieron. Si tuvieras que asignarle una canción o género musical a los dioses, ¿cuáles serían? Muchas gracias por otro episodio, espero con ansias el siguiente. Gracias a ti por tu pregunta y por ser miembro del canal. Qué buena pregunta, no me la han hecho aún. Pero mira, voy a responder a esta pregunta, pero no pienso justificar ninguna de mis respuestas, ¿vale? Pero quiero que me digáis lo que opináis o vuestras propuestas en comentarios, si queréis. Zeus, country, Hera, balada, Hades, blues, Perséfone, pop, Poseidón, reggaetón, Hermes, jazz, Demeter, indie, Hestia, bolero, Atenea, metal, Ares, electrónica, Afrodita, clásica, Hefesto, reggae. En comentarios. Muchas gracias, Fernanda y Crescer Mizuki por vuestras preguntas y por ser miembros del canal. Siguiente pregunta de Anto Nisi. Hola, Paul, una pregunta. Cuando los argonautas llegaron a la isla de Lemnos, ¿se sabe si Orfeo se acostó con alguna de esas mujeres? Es decir, ¿engañó a Eurídice? A ver, que quede clara una cosa muy importante. Orfeo no engañó a Eurídice durante su viaje con los argonautas, básicamente porque aún no la conocía. ¿Vale? O sea, todo el mito de Orfeo y Eurídice es posterior a el viaje de los argonautas, así que respirad, calma, seguid shipeando esta pareja de Orfeo y Eurídice, ¿vale? Y, bueno, respecto a si estuvo o no estuvo con una mujer de la isla de Lemnos, Orfeo, yo no lo sé, pero podría haber sido perfectamente, o sea, podría haberse acostado perfectamente con una mujer, como lo hicieron la gran mayoría de los argonautas, pero, insisto, no se conocían Orfeo y Eurídice, por lo tanto no estaban juntos, por lo tanto no podía serle infiel, ¿no? Siguiente pregunta de Melks Rose. Hola, Paul, muchísimas gracias por tu podcast. Disfruto mucho escuchándote y aprendiendo. Muchas gracias a ti por escucharme. Tengo una pregunta. ¿Crees que Hermes en algún punto se sintió cansado de ser el mandadero de los dioses? ¿O más bien era un chismoso por excelencia y le encantaba ver el drama y causarlo? Yo creo que lo disfruta y siempre es el primero en enterarse de todo. Que tengas un lindo día. Igualmente. Pues yo también lo creo, la verdad, estoy de acuerdo contigo. Al fin y al cabo, Hermes, aparte de ser el dios mensajero, es el dios de la mentira también y el dios de los ladrones. Y nadie miente mejor que el que tiene toda la información, ¿no? Y yo estoy bastante seguro de que Hermes estaba bastante feliz, pasando más desapercibido que el resto de dioses y diosas, y que no ansiaba tener más poder ni ser más reconocido. Al contrario, yo creo. Es más, si no me equivoco, Hermes no tiene ningún mito en el que se enfade con algún humano porque no le rece lo suficiente. Como sí que pasa, por ejemplo, con la diosa Afrodita o con muchos otros dioses y diosas. Así que es probable que a Hermes eso le importara un pimiento. Que de verdad no le importaba tener más o menos seguidores, sino que lo que le importaba era, pues, más bien el poder y el conocimiento que tenía para hacer, pues, sus cosas de Dios de la mentira. Sí. Muy buena pregunta. Y última pregunta de Sujei. Hola, Paul, amo tu podcast, gracias por los vídeos de YouTube también, los he visto todos. Muchísimas gracias a ti por verlos. Mi pregunta es, a lo que tú has leído de mitología griega, ¿cuántos hijos tiene Zeus? Me vas a permitir que te responda con otra pregunta.
¿Quién no es hijo de Zeus? Da que pensar, ¿eh? Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, Hércules y Sísifo, que podéis comprar en el link de la descripción de mi perfil. Y estoy muy contento, por fin, de poder deciros que ya vuelve a estar disponible el ómnibus de los mitos eternos, que es este libro de tapa dura precioso con cantos tintados e ilustraciones que incluye mis 3 novelas de mitología griega, Hades, Hércules y Sísifo, junto con el bestiario de la mitología griega, todo en uno, y que por fin podéis volver a comprar, que se habían agotado todos los que habían sacado. Ha sido una locura y estoy súper agradecido, me alegro muchísimo que os haya gustado tanto esta edición, y por fin ya lo podéis comprar y siento muchísimo la espera. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.